En cierta oportunidad leía una historia y quizás en alguna otra ocasión he mencionado esta historia. Hubo un gran incendio en un edificio de apartamentos y pues la gente desesperada trataba de salvarse. En uno de los apartamentos de un piso alto, un niño estaba atrapado y no sabía qué hacer ni cómo resolver el momento que estaba experimentando. Los bomberos, la gente de ayuda, estaban todos afuera tratando de ver qué podían hacer, pero era difícil siquiera acercar las escaleras de los bomberos a la ventana porque había mucho humo y no se podía percibir nada. Solo se escuchaba la voz del niño que estaba asustado. De repente, entre la multitud aparece el padre del niño y él toma el momento para gritar a su hijo: «Hijo, tírate, tírate». Obviamente el niño no podía ver exactamente lo que podía pasar, simplemente escuchó la voz de su papá. Y cuando escuchó la voz de su papá, sintió la confianza: es mi papá. Y aunque no miraba con sus ojos naturales todo lo que podía pasar, lo que estaba pasando y cómo podía hacer aquello, él lo hizo. Se tiró por la ventana y abajo estaban los brazos de muchos que habían hecho provisión para que el niño saltara con seguridad. Y pronto este niño estaba en brazos de su papá. Qué lindo es saber decidir bien, confiados en que Dios tiene el perfecto cuidado para cada uno de nosotros. Y esta historia nos debe de hacer reflexionar a nosotros también, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Porque todos en algún momento pasamos algún fuego, algún incendio, alguna situación que no sabemos cómo resolverla. La Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquel niño, al escuchar la voz de su padre, qué mejor que escuchar la voz de su padre en quien confiar. Y con toda seguridad, cuando le escuchó decir: lánzate, tírate, hijo, él confió en su padre, sabía que su padre iba a tener cuidado de él. Igualmente nosotros, Dios nos dice de muchas maneras que nos lancemos a sus manos, a sus brazos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es importante que no olvidemos eso y que nosotros hagamos de nuestra vida una experiencia que nos permita disfrutar de la seguridad de que en medio de dificultades Dios va a estar ahí para sostenernos a nosotros. Hola hermanos queridos, bendiciones para todos, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta transmisión. Gracias por compartir este tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Para nosotros es más que honra, es un privilegio, es una bendición, una gran alegría, una gran satisfacción que juntos podamos escuchar el mensaje de la palabra y permitir que nuestros corazones sean edificados. Espero que todos estén bien, que no estén pasando dificultades serias, y si las estuvieran pasando, tenemos un Dios que dice: tírate, hijo, Él está con sus brazos esperando por nosotros. La propuesta bíblica para hoy la encontramos en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, y la lectura es en el capítulo 5. Una historia que muchas veces se ha escuchado, una historia que también ha servido para que muchas personas puedan conocer a Dios y puedan saber de la misericordia de Dios para sus necesidades. Pero también quiero pensar en esta historia como algo que nosotros podemos experimentar en lo personal. A veces nosotros pensamos que las grandes historias solo la pueden realizar grandes personajes,
cuando en realidad Dios solo necesita a alguien dispuesto a hacer historia. Y vamos a hablar de una persona que ni siquiera tiene nombre. Y digo porque en la historia miramos un milagro, pero para que un milagro ocurra, hay alguien que tuvo que ser usada por Dios. Hay personas que fueron usadas por Dios para que un milagro fuera posible. Y quiero leer en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. En algún momento nos detenemos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad esto y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo.
Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esta historia hermosa, repito, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, tiene tanto para que nosotros podamos apreciar. Obviamente, un hombre leproso, después hablamos detalles de él, termina siendo sanado. Qué milagro, qué experiencia. Pero quiero detenerme en algunos pasajes, comenzando con el versículo 1 para identificar quién era este hombre, Naamán, el que estaba leproso. Muy probable que así nos sintamos algunos en algún momento, como con una enfermedad, como con una condición que parece no tener cura. Solo quiero decirte, para Dios no hay ninguna cosa difícil. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Estamos describiendo quién era Naamán. Era un varón grande delante de su Señor, es decir, alguien muy estimado, de mucha estima, muy apreciado. Lo tenía en alta estima, dice la Escritura. El rey, a este general del ejército sirio, el rey lo tenía en alta estima, con mucho aprecio, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Podemos hablar de Naamán muchas cosas. Alguien escribía que el significado de Naamán es afable, leal. Lo que sí dice la Escritura aquí es que era el comandante general del ejército sirio, varón grande, de una alta posición social, muy destacado, tan destacado que el rey lo tenía en alta estima. Valiente, valeroso, en gran manera, en extremo, valiente. Exitoso como militar. Con todas esas características, uno puede pensar, este hombre ya está realizado en la vida, pero tiene una dificultad. Aunque podemos identificarlo a él con muchos atributos que todo mundo quisiera tener, este hombre también tenía lepra, tenía una seria enfermedad en su piel. Y por cierto, muy necesitado de ayuda. Ese es Naamán, valeroso, conquistador, porque por donde iba tenía grandes victorias. Pero tenía una dificultad. Estaba leproso. Este es Naamán. Miremos el versículo 2 del capítulo 5 del primer libro de Reyes y dice: y de Siria habían salido bandas armadas. O sea, el ejército sirio que comandaba Naamán hacía incursiones a otros pueblos y hacía incursiones a tierra de Israel. En algunas de esas incursiones con bandas armadas, dice, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era una muchacha, probablemente una adolescente que sus argumentos para sentirse desgraciada podían sobrar. ¿Por qué? Porque ya no estaba en su tierra. Había sido tomada cautiva.
Pero también tengo que decir, esta mujer, esta muchacha cautiva, que no tiene nombre, sin ella esta historia no pudiera escribirse. No existiría esta historia. Y es una de las historias más hermosas que podemos encontrar. Y la recibimos de una persona que pasa normalmente desapercibida. ¿Quién pone atención? El origen de todo lo que pasó. No, uno pone atención en que había un hombre leproso, había un profeta y el hombre leproso pues recibió un milagro. Y difícilmente no se puede mencionar siquiera el nombre de esta joven, pero tampoco podemos permitir que pase desapercibida. ¿Por qué? Si no es por ella, tampoco existiría esta historia. Y digo porque una persona esclava, una persona que ha sido sacada de su tierra, tomada, llevada a tierra extraña, puede sentirse como una persona desgraciada, como una persona fracasada, como una persona que ya no tiene esperanza, desterrada, quizás herida. Y no sé qué pudo haber pasado, cómo tomaron cautiva a esta muchacha. No sé si su familia murió en la incursión de los sirios. La cosa es que ya no está en su tierra ni está con su familia, ahora está cautiva. Y Naamán que era el general encargado de los ejércitos sirios, él fue el que propició que esto ocurriera. La muchacha, la joven, había sido llevada cautiva por el capitán del ejército sirio, por los sirios, porque Naamán, el ejército que Naamán dirigía. No sabemos en qué condición emocional, espiritual estaba aquella mujer, pero en tierra de Israel seguramente está desconocida, pero conocida por Dios. Tenía fe, creía en que Dios es Dios de lo imposible. La joven pudo haber crecido o estado ahí en ese entorno de esclava con sentimientos encontrados, con sentimientos de algún día voy a vengarme por lo que han hecho. Y quizás tenía todo el derecho de hacerlo. Quizás nadie habría juzgado una intención de venganza de esta mujer, porque la habían tomado cautiva de su tierra y llevado a una tierra extraña y ahora estaba sirviendo a la esposa de Naamán, quien la tomó cautiva. Cualquiera en una condición así va a pedir justicia divina. Alguien que ha hecho algo como lo que se pasó con esta joven, uno diría, bueno, Dios, haz tu justicia, castiga a estos malvados, y bueno, lo merecen seguramente, pero eso no es lo que hace esta mujer. Y quiero que nos detengamos un poco en la historia, hablando de ella. Una muchacha, ¿cómo se llama? No sé. Y habían otros siervos, esclavos, que habían sido tomados también. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Solo sé que es una muchacha que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel y que ahora servía a la mujer, a la esposa de Naamán. Seguramente en casa ella es la que se dio cuenta de la condición de Naamán, porque ella estaba en casa, ella servía en la casa. Quizás nadie podría advertir la condición de Naamán, con todas sus ropas, sus vestidos. Era fácil, bueno, tal vez no tan fácil, pero podía ocultar la condición de su piel. Pero esta mujer en casa se dio cuenta de la frustración de este hombre, la necesidad de este hombre. Quiero decir esto, muchas personas
están tratando de ocultar la necesidad, no en su piel, sino en su corazón, en lugar de mostrarse y decir, esta es mi condición, necesito ayuda. Lo interesante en todo esto es que, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta la muchacha de que era leproso Naamán? No sé, pero obviamente eso ha de haber provocado muchas reacciones en casa, mucha preocupación, mucha frustración de parte de Naamán y la esposa de él preocupada también. Y el versículo 3 dice, porque ahora vamos a hablar de la joven esta, de la historia. Ya hemos mencionado algunas cosas. Miren lo que ella hace. Esta joven, versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! ¡Qué oportunidad para abrir un espacio de posibilidades para que este hombre, esta familia, que eran idólatras, que tenían muchos dioses, oyeran algo diferente y tuvieran una posibilidad de que algo pasaba? ¿Quién anunció eso? Una mujer desconocida, una joven, una muchacha que ni sabemos cómo se llama. ¿Qué puedo aprender de ella? Bueno, es una persona que vio una necesidad. No pensó, es leproso, esta lepra es producto, es castigo de Dios por lo que ha hecho con todos nosotros y aquí estoy de esclava. No miro a una muchacha que está amargada, miro a una muchacha que podría estar amargada, pero es una muchacha que no se ha olvidado de Dios. Ella sabe en quién ha creído y sabe lo que Dios es capaz de hacer. No está reaccionando mal, sino más bien está viendo una necesidad. Y al ver la necesidad, por lo que ella ha aprendido en tierra de Israel, está tratando de buscar una salida para este hombre. Creo que hay carga en su corazón, hay compasión en su corazón. Claro, uno puede pensar, está leproso porque está pagando las consecuencias de su pecado. La joven pudo haber dicho, Dios toma venganza sobre él, pero no. La joven con mucha gracia, con mucha carga, con mucha compasión, le dice a la esposa del general, señora, si Naamán, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, yo estoy segura que él lo sanaría. Seguramente el testimonio de la vida de Eliseo era conocido por esta muchacha desconocida. Repito, todos nos quedamos con la historia del milagro de la sanidad de Naamán. Pero ¿quién valora el hecho de que una muchacha desconocida, cautiva, con misericordia, con compasión, trata de acercar a aquel hombre al único que puede ayudarle, a Dios, buscando al profeta del Señor? De hecho, cualquiera pudo haber dicho, joven, y aquí a ti, ¿quién te ha pedido opinión? No te metas en este asunto. También ella tuvo que correr un riesgo. El riesgo por hablar, el riesgo por atreverse a decir algo que va contra todo lo que ellos están acostumbrados a vivir. Ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses, a buscar ayuda en imágenes. Pero alguien se corre el riesgo de decirle algo diferente. También tengo que decir, muchas personas están haciendo un montón de cosas que realmente no producen ningún resultado.
Al principio leíamos la importancia de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para que encontremos en Él el oportuno socorro. Mucha gente está buscando la manera de resolver cosas por medios que no resultan. Dios es el único capaz de ayudarnos a salir de cualquier condición que nosotros podamos tener. Así que esta muchacha sin nombre, esclava, que pudiera estar amargada por todo lo que está viviendo, ella dice, recomienda que su señor Naamán vaya a buscar ayuda del profeta. Habla sin que nadie le pidiera su opinión, pero corrió el riesgo. No se limitó diciendo, no, pero ¿quién me va a oír a mí? ¿Quién me va a escuchar? Solo soy una esclava. La compasión, la carga, lo que vio, un corazón seguro de que Dios tiene respuesta, le hace a ella ser una mujer atrevida que le dice al general qué hacer. Se atrevió seguramente por amor, por compasión, se atrevió, no cayó porque conoce a Dios. Sabe lo que está recomendándole a alguien muy necesitado. Alguien que sabe que para Dios no hay cosa imposible. Qué importante es decidir bien en la vida, como aquel niño que se tiró cuando oyó la voz de su padre, tírate, lánzate, aquí estamos, te vamos a tomar. Finalmente lo tomó en sus brazos. Qué importante es entender cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, que Él va a tener cuidado de nosotros en todos los detalles de nuestra vida. Venir a Él, lanzarnos, decidir bien. Hay mucha gente que sabe, quizás ha escuchado la salida, pero no toman el paso de dejarse ayudar. Repito, a la muchacha nadie le había preguntado nada. Ella pudo haber callado. Al fin y al cabo, Naamán era el capitán que la había tomado cautiva y que la había sacado de su tierra y apartado de su familia. Y seguramente ahora sin mayor futuro. Pero ella no ve eso, ella ve más allá la oportunidad de que este hombre pueda encontrarse con el poder de Dios y que algo cambie en su vida. Dígame, querido hermano, si acaso no es eso lo que nosotros necesitamos hacer. No callar. Si conocemos a Dios, que Él es capaz no solo de sanar, de perdonar, de hacer una nueva vida en alguien, ¿cómo demorar para recomendar a otros que lo hagan? Y cómo demorar para nosotros mismos hacerlo y decidir bien, tirándonos a los brazos del Señor. Así que esta mujer dice eso a la señora de su amo. Si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Voy a leer del versículo 4 al versículo 12 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Entrando Naamán a su señor, al rey, le contó la historia, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Yo no sé qué plática, qué detalles, pero obviamente Naamán le explicó al rey que una muchacha que trabaja en casa, que está cautiva en su casa, le dijo que podía buscar al profeta del Señor. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Yo voy a dar cartas y te voy a recomendar. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Iba preparado como para pagar algún favor, qué sé yo, preparado por cualquier cosa. Llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, y le dice al rey, para que lo sanes de su lepra. Un rey mandándole cartas al rey, a otro rey, al rey de Israel, diciendo, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué puede hacer el rey? Solo Dios es capaz de hacer algo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Y él dijo, considerad esto. Pongan atención a lo que está pasando y miren, ved cómo busca ocasión contra mí. Estaba diciendo el rey de Israel, ¿cómo es posible que este mande a decir que yo sane a este hombre de su lepra? Si yo no soy Dios. Lo que pasa es que es un pretexto del otro rey para venir contra nosotros. Obviamente el rey de Israel ha de haber estado muy afligido, porque rasgó sus vestidos. Cuando uno rasga sus vestidos, eso es señal de aflicción, dolor, tristeza, preocupación. Eliseo, es el profeta de Dios, se da cuenta de la situación. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, que estaba sumamente triste, preocupado, afligido, lleno de dolor, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este hombre, Eliseo, un hombre valiente, él sabía que en todo esto que estaba pasando, un propósito perfecto de Dios había. No te preocupes, dile que venga a mí y se va a dar cuenta. No está diciendo, se va a dar cuenta que aquí está Eliseo. Se va a dar cuenta que hay profeta en Israel, como queriendo decir que Israel tiene un verdadero Dios capaz de hacer lo imposible. Y vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La reacción de Naamán, no se dejó esperar. O sea, inmediatamente cuando el profeta Eliseo le manda mensajeros a decirle, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, la reacción de Naamán se enojó de una manera terrible. Versículo 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, recuerden que Naamán es un personaje, es un hombre que tiene una alta estima, es un hombre reconocido por todo el mundo, un hombre valeroso, un hombre que ha tenido tantas conquistas, el propio rey de su pueblo le tiene alta estima. Y Naamán se fue enojado cuando le envían mensajeros diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, hablando de Eliseo, saldrá Eliseo luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sigue diciendo en su frustración, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él está diciendo, los ríos de nuestra tierra, los ríos de Damasco, son mejores que el Jordán. Son superiores que el Jordán. Pero aquí el asunto no es que lo que estaba en cuestión era la obediencia. No era
La calidad del agua era la obediencia a Dios. Así muchas veces personas lo ven de esta misma manera. Dios dice algo para que nosotros en obediencia creamos y hagamos conforme a Dios dice. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, pero es que los ríos de mi tierra, Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores. O sea, es cierto, Dios dice que lo haga de esta manera, pero es que hay otra manera mejor. Por eso mucha gente no logra resolver sus necesidades. No se trata de la calidad del agua. Se trata de obedecer lo que Dios dijo. Eso era todo el asunto. Y Naamán, obviamente, por su grandeza, porque Dios también tiene que tratar con su orgullo, Naamán, por su grandeza, esperaba una atención especial de Eliseo. Obviamente, si Eliseo se acerca a Naamán, que era leproso, seguramente Eliseo quedaba como inmundo, porque no se podía estar acercando a un leproso. Y quizás no sea todo eso el asunto, simplemente que Dios estaba usando una situación para tratar con la vida de Naamán. ¿Cuántas cosas se pueden decir? Esta historia es muy hermosa. Muchas personas, miles de personas diría yo, han oído un mensaje como este, como el leproso Naamán milagrosamente fue restaurado, fue sanado, y muchos han tomado la historia del capitán sirio como un ejemplo para explicar el mensaje del evangelio. Mucha gente quizás se ha convertido al Señor por esta historia, pero esta historia no existiría sin la joven esclava. ¿Cuánta historia podríamos hacer nosotros si nos enfocamos, si nos sembramos o dejamos que la palabra esté sembrada en nuestro corazón y podamos expresarla y transmitirla a otros? Si esta mujer lo que hubiera tenido era deseo de venganza por Naamán, esta historia nunca se había escrito. Nunca. Por eso es tan importante, hay detalles chiquitos, y lo hemos dicho en otros mensajes, que tienen consecuencias grandes. Pues aquí está Naamán enojado, sumamente enojado. Se volvió enojado. Y aparecen otros personajes también diciendo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, los siervos, los que aparecen también sin nombre, le dicen a su señor, Señor, para sanarte, ¿no harías tú cualquier cosa que fuera de cualquier tamaño para buscar salida, resolver este asunto? ¿No lo harías tú? ¿Cuánto más? Diciendo, este hombre te ha dicho, ve y lávate. ¿Acaso no puedes hacer eso? Hacer caso de lo que te dijeron, lávate y serás limpio. Otros también que corren el riesgo de ser tomados como ustedes quienes dio permiso para hablar. Lo que pasa es que Naamán es el típico personaje que reaccionan pensando en lo que ellos creen que es mejor. Pero dígame, ¿acaso no hay un montón de personas así como Naamán que viven pensando en lo que ellos creen que es mejor? Los ríos de Damasco son mejores que el Jordán. Si yo hago esto, lo hago lo otro, es mejor que lo que me está proponiendo el Señor. No hay ninguna cosa mejor que la que Dios propone. Él sabe lo que está haciendo. Y creo que muchos como Naamán no deciden bien a la invitación de obedecer y seguir a Dios.
Y aparecen entonces los criados de él diciendo: Señor, ¿no harías cualquier cosa? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y gracias a la misericordia de Dios, Naamán presta atención. Versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Naamán escuchó a sus siervos. El hombre importante es Naamán. El valeroso es Naamán. El reconocido es Naamán. El que tiene un estatus altísimo es Naamán. Pero los siervos se atreven a decirle: considéralo, Naamán. Ve y haz como te dijeron. Ve qué importante es que nosotros hagamos cosas así. Muchas personas no se atreven a querer buscar salidas en Dios para personas que tal vez son muy importantes. Queridos, hay mucha gente que está herida, mucha gente está dañada, mucha gente está enferma y nosotros somos los siervos. Debemos de permitir que el Señor nos use para que otros puedan encontrar salida a su necesidad. Estábamos hablando de una muchacha, estamos hablando de los siervos de Naamán, y entonces Naamán reacciona. Entonces dice la Escritura, él entonces descendió, versículo 14, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Un milagro. La lepra se fue inmediatamente. Repito, no se trataba de la calidad del agua, se trata de obedecer. Se trata de decidir bien, y decidir bien es oír a Dios y hacer lo que Él dice que hagamos. Y volvió al varón de Dios, entonces regresó al varón de Dios. ¿Recuerdan? Del Jordán, Samaria, en el Jordán fue a zambullirse 7 veces. El profeta vive en Samaria. Alguien estaba haciendo una relación de distancia. O sea que Eliseo, que vivía en Samaria, recibió la visita del varón de Dios, que fue zambulló 7 veces en el Jordán, y su carne había quedado limpio. Había recorrido aproximadamente 40 kilómetros para regresar a Eliseo. Volvió al varón de Dios. Muchas personas pueden recibir el bien de Dios y se olvidan de quién lo recibieron. Naamán no. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, mira, esto es lindo, esto es hermoso, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Lo que está diciendo Naamán: en Israel está el verdadero Dios. No hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Qué cambio hubo en el corazón de este hombre? ¿Qué cambio puede haber en el corazón de otras personas? Cuando personas sin nombre, desconocidos, pero que conocen a Dios y que son conocidos por Dios, se atreven a animar a otros a buscar en Dios salida. Mucha gente está quizás envuelta en el fuego de la vida, en el humo del incendio, y no saben qué hacer. Y ellos tienen quizás la mejor salida, el mejor río, la mejor posibilidad. Olvídate de eso, no hay nada mejor que lo que Dios puede hacer. Así que ahora el rey está diciendo: no hay Dios sino en Israel. Y eso es importante, porque tiempo atrás Elías había estado luchando por el corazón dividido de Israel, que unos que seguían a Dios, a Jehová, pero también seguían a Baal. Y ahora alguien que venía de una tierra de adoración a otros dioses, este hombre, su corazón cambia y dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y le ofrece presentes al profeta. Versículo 16, mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Quería
Naamán quería decir, toma esto, gracias por el favor, pero realmente el profeta, el profeta no quería tomar nada para él, ni un honor para él. El profeta quería, Eliseo quería que todo el honor y toda la honra sea para Dios. Entonces, si Dios nos usa en algo, si Dios permite que por su gracia alguien pueda encontrar respuestas en Dios, asegurémonos de que toda la honra es para Dios, nunca para ninguno de nosotros. Esta historia para mí me deja mucha enseñanza, me da mucha esperanza, porque donde nosotros estamos, con las personas con que nos podamos relacionar, tal vez personas grandes, tal vez personas muy reconocidas, muy exitosas, pero leprosas, pudieran encontrar en nosotros aquella muchacha o aquellos siervos que se atreven a decir, hay Dios en Israel, hay verdadero Dios capaz de sanar, capaz de transformar, capaz de corregir, capaz de hacer que las cosas sean nuevas, capaz de transformar el corazón. Ahora depende de nosotros y depende de otros decidir bien y soltarse en las manos del Señor. Si tú eres uno de ellos que tal vez está guardando detrás de sus ropas alguna enfermedad, alguna necesidad, atrévete a acercarte a Dios, porque Dios es capaz. Para Él no hay nada difícil, nada imposible. Dale gloria a Él y asegúrate de que su nombre sea glorificado en tu vida y a través de tu vida. Queridos, todos podemos hacer historia, pero debemos de permitirle a Dios que nos dirija conforme a sus propósitos. La muchacha, la esclava, los siervos fueron más allá de lo que los sentimientos o emociones pudieron haber dictado. Vieron el plan de Dios y Naamán decidió bien. Hagamos lo mismo nosotros. Mi cariño para todos. Ánimo, queridos hermanos. Muchos abrazos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo,
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.